Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Les doy la bienvenida a otro capítulo de la temporada Taller de Palabras, que desarrollamos con apoyo de la Cámara de Comercio de Medellín, responsable del Concurso Nacional de Cuento y Novela, y Cámara FM, la emisora de la Cámara de Medellín. Esta temporada busca acompañar a nuevos autores que con toda seguridad quieren participar del concurso y necesitan aún de consejos para poder llevar sus manuscritos a mejores puertos. Así que traemos recomendaciones de nuevos autores y autoras, así como recomendaciones de reconocidos editores sobre cómo leen, qué buscan en un manuscrito y cómo lo trabajan. Nuestro objetivo es apoyar a los nuevos talentos brindando herramientas y consejos para enriquecer su escritura. El día de hoy le damos la bienvenida al autor manizalita Juan Camilo Morales, quien publicó recientemente la novela Prohibido Tocarse en Editorial Angosta, que aquí también celebramos mucho, siendo esta su segunda novela. La primera fue en el 2022, Tubo a Tórax, con la editorial Zaino. Bienvenidos. Juan Camilo, en primer lugar, bienvenido a Paredro. Muchísimas gracias, Camilo, por la invitación. Estoy muy emocionado de estar acá. Qué chévere, muchas gracias por esas palabras. Yo también para hablar sobre una novela, como lo ves, Prohibido Tocarse, tu segunda novela publicada en Angosta, digo, no segunda en Angosta, pero tu segunda Ujú. obra, y esta de Prohibido Tocarse con un título que me parece pues sugerente a morir es de octubre de 2024. La celebro Sí. mucho y me parece muy chévere hablar porque el tema que tocas sobre lo que es la pandemia, lo que es el COVID y lo que es el aislamiento, es algo que no se está visitando mucho y yo creo que deberíamos Ujú. visitar más. Pero antes de que entremos, Juan Camilo, a hablar sobre la novela, quiero que nos cuentes un poco lo que ha sido tu experiencia. Tú tienes Del tubo al tórax, publicado por Editorial Zaino hace unos años, luego haces Sí. el salto, si queremos hablar, respetando mucho, por supuesto, a nuestros amigos de Zaino, pero hay un Ujú. cambio siempre en las perspectivas editoriales. ¿Cómo ha sido tu experiencia y qué has sacado de esto? ¿Qué te parece si arrancamos por ahí? Sí, perfecto. Pues mira, Camilo, que Tuba Tórax fue mi tesis de maestría. Yo hice la maestría en escrituras creativas en la Universidad Nacional y pues este fue el proyecto en el que yo estuve trabajando los 2 años. Por supuesto, al final terminé con un manuscrito y uno de mis tutores dentro de la maestría, que es Juan José Ferro, empezó la iniciativa de Zaino con el otro editor, con Carlos. Cuando surgió la idea de empezar a trabajar en esta editorial, Juan José me dijo que mandara el manuscrito, porque él ya lo conocía. Y ahí fue que como que pude hacer el vínculo y a la vez pues empecé a trabajarla, no con Juan José, sino con el otro editor, con Carlos y más o menos un periodo de 6 meses en el que le trabajamos duro, como en una especie de reescritura. Siempre cambió mucho, gracias pues como al editor. Creo que la ayuda de un buen editor o de una buena editora, como es Alexandra Langosta, eh, pues ayuda como a finalizar los procesos, por lo menos cuando uno está iniciando, ¿cierto? Cuando viene desde la academia, como esto que era una tesis. Y gracias a ese vínculo ya pude publicar pues en Zaino, y se vino pues ya como todo lo de pues ir a ferias de libro y estarlas presentando, que fue pues un proceso bien gratificante. Y a la vez yo ya empecé a trabajar como profesor de escritura en la Universidad de Caldas y también me vinculé a la red Relata, como te comentaba antes, que es del ministerio, que eso es una red donde se hacen cursos libres, de escrituras. Nosotros la hacemos virtual, hay varias personas de varias partes del país. Entonces como que siempre me mantuve tanto a la vez como esto de la producción literaria, como desde la academia y como desde la enseñanza. Entonces ahí como que ha habido un vínculo fuerte entre las dos que me ha ayudado por un lado, como a fortalecer todo esto de la escritura y también a generar unos vínculos que creo que son muy importantes. Básicamente así fue como conocí o como llegué a Angosta con Alexandra, que de pronto no sé si hablamos de eso más adelante, pero tiene que ver con eso de estar como muy ahí, siempre como en el medio, siempre como estar tratando de, sí, generar otros vínculos, así sea de escritores conocidos o de lectores, nuevos lectores, y eso dando sus frutos como con el tiempo, que eso también es gracioso, ¿no? Yo empecé este proceso, si hablamos desde cuando empecé Tuba Tórax, fue 2017. Tuba Tórax salió en el 2020, 21 y
ya luego salió Prohibido Tocarse en el 24. Entonces sí ha sido como un periodo como de 3 años más o menos cada libro, entonces es algo demorado, uno a veces eh, está medio afanado, quiere que ya salga, pero eso también lo he aprendido. Eso lo has hablado tú en otros, con otros escritores, ¿no? Pero creo que es interesante volver a hacer Sí, hincapié en de eso. acuerdo. Sí, como que tienen sus tiempos, no es exactamente cuando uno ya tiene el manuscrito que ya está para que otros lo lean o para ser publicado. Y eso también he aprendido, como he aprendido sí, que como que cada libro tendrá su momento, tal vez llegará cuando sea necesario. Podríamos hablar también de eso de los concursos. Yo mando y no he ganado hasta el momento nada, pero luego hay otras formas de que llegue a la publicación. Yo creo que es importante y estoy de acuerdo contigo, Juan Camilo, lo que lo dices y me parece muy chévere que lo traigas, y es la idea de la paciencia, la idea Ujú. de no apurarse, de no confundir el estrellato y la fama con la oportunidad de escribir, porque mucha gente escribe para publicar, Ajá, y una cosa es escribir para publicar y otra cosa es escribir para escribir en el sí, proceso sí, sí, propiamente sí. dicho. Ahí hay cuestiones muy lejanas y yo creo que mucha gente puede confundirse, digámoslo así. Hay algo que tú dijiste, Juan Camilo, que quiero volver. Ahorita también te voy a pedir que nos cuentes de Relata. Para mí, uno de los iniciativas y programas más bonitos que ha tenido siempre el Ministerio de Cultura, de Ujú. poder llevar los procesos de la escritura. Yo lo conocí muy de cerca cuando estuve en el Caro y Cuervo, pero es cuando Sí, hablas de estar en el medio. Y algo que te quiero ujú. preguntar, tú eres de Manizales, Sí, tú eres profesor de la Universidad de Caldas, toda mi familia es de correcto. Manizales, entonces Ah, qué eso bien. también me emociona mucho. ¿Sientes que en algún momento tuviste que lidiar con ser de Manizales, con ser un escritor de afuera, para poder entrar y poder estar? Traigo esto por lo que acabas de decir de estar Sí, en sí, el sí. medio. Ajá. ¿Cierto? El estar ahí, el que te vean, el Ujú. que puedas estar, en generar conexiones, porque creo que eso puede ser también muy importante para quienes nos estén oyendo, no solamente de ciudades principales. Sí, claro, eso es fundamental. Y yo siento que a mí lo que me generó esa red, por lo menos la red inicial, eh, fue vivir en Bogotá, que es como todavía con la que me nutro y con la que estoy muy en contacto. Entonces, por un lado, yo hice mi pregrado también en la Universidad Nacional y la maestría. Entonces, yo viví más o menos 7 años allá. Y en ese periodo fue que como que construí pues los contactos, sobre todo en la maestría en escrituras creativas. Tuve muy buenos profesores y muy buenas profesoras. Eh, en ese momento la maestría era muy fuerte, sí, tenía como un gran equipo de trabajo. Y luego al venirme para acá, justo empezó pandemia y justo empezó como la virtualidad. Sí, como que nos empezamos realmente como a apropiar de esta herramienta. Hoy estamos tú y yo hablando, pues sí, gracias a la virtualidad. Sigo en Manizales. Lo que te contaba de la red Relata, lo hacemos desde Manizales, pero es virtual. Yo tomo a veces cursos virtuales, esta iniciativa de Bolsillo que es tan interesante, también he aprovechado varios ahí para como estar y seguir pues trabajando y aprendiendo y conociendo pues como otros escritores. Y eh, en cierta medida como que gracias a la virtualidad y un poco a la pandemia, aparte de escribir la novela, fue eso, fue que me permitió esa herramienta. Sin embargo, está claro que ese primer periodo mío de estudiar allá en Bogotá, como te contaba, luego empiezan a hacer o aparecer ya después de haber publicado las ferias. Y entonces en las ferias también uno viaja y allá se encuentra con ciertas personas que uno conoce y se va referenciando. Y ya para contarte de pronto un poco cómo fue, Alexandra, yo conocí a Alexandra así en la fiesta del libro de Medellín y ella leyó Tuba Tórax y pues me contactó y me dijo, me encantó. Y ya después cuando yo tenía este manuscrito se lo envié y como que ahí fue que se generó ese puente. Ya por lo menos ella me contestó, sabía que yo era el de Tuba Tórax y me dijo, no te garantizo que te publiquemos, pero te garantizo que te vamos a leer. Eh, claro que ellos son muy juiciosos y sacan como unos temporadas en los años, como un mes, donde reciben y leen todo lo que les llega, que lo que me han contado es que es mucho, pero ella me dijo, yo te voy a leer, ella es como la editora jefe, entonces me dijo, yo te voy a leer.
y así fue un poco como el proceso. Entonces, claro, es difícil estando en ciudades intermedias o ciudades pequeñas. Sin embargo, Manizales tiene pues como una red interesante gracias a las universidades y un poco a la cultura que hay acá. Acá hay una feria del libro que hace la Universidad de Caldas, en la que yo estoy un poco ahí involucrado, que es pequeña, pero a la vez es grande. Traemos, o bueno, traen invitados pues grandes e interesantes también. Entonces ahí como que se va un poco eh, como matizando esto de estar tan lejos. Tal vez ya no estamos tan lejos por la virtualidad, puede ser una de las razones por la que seguía en contacto. Sí. Y hay algo que me parece interesante y lo traigo también para muchos de la audiencia que seguramente nos está escuchando y es la importancia de poder participar de estos talleres literarios virtuales, abrirse, Ujú. como tú bien dices, de pronto ya no estamos tan lejos y estar en Manizales no es como estaba hace 20 años y Sí. eso permite empezar a hablar un lenguaje narrativo, un lenguaje creativo que hace que los desarrollos técnicos sean mejores, es decir, Ujú. acompañar. Yo no creo que el sector editorial viva esperando a que aparezca la gran, ¿cierto? El gran secreto o el secreto mejor guardado. Yo creo que esos Ujú. secretos también guardados tienen que salir a gritar, tienen que salir Sí, a un hacerse poco, sí. notar, ¿cierto? Y yo creo que eso también forma parte de una valentía y de una humildad que me parece que, que no nos sobra. Juan Camilo, ya metiéndonos, finalmente llega entonces Prohibido Tocarse. ¿Por qué no nos cuentas un poquito? Porque es una novela, ya decía yo, toma el tema de la pandemia, ya nos Ujú. estás hablando tú también del momento en el que tú estabas durante la pandemia, pero me llamó mucho la atención que eras decidido enfocarte y además con una estructura tan clara, ¿cierto? Tres capítulos, tres amigos que están en un momento. Ujú. Uno es el domiciliario, es decir, el que se mueve con la libertad, el Sí. otro es el viejo, el que no puede salir, y el último es Ángel, el que también termina la novela un poquito en la calle. ¿Por qué no nos Ujú. cuentas cómo fue ese proceso de concretar, ya fuera trabajando con Alexandra o ya fuera por tu lado, de concretar lo que supone una experiencia de la pandemia y el aislamiento, que todos supimos lo que era, para que pudiera ser una novela? Claro, mira que yo la empecé a escribir justo o sea, justo en pandemia. Y tal vez fue como que no podía, no sé si a todos les pasó, pero como que no podía pensar en nada más, realmente como en eso, como que todo el tiempo estaba tratando de ubicarme y de ubicar lo que estaba pasando. Y empezó como un relato corto, tal vez, como un cuento, porque me pareció muy interesante efectivamente un domiciliario que venía a la casa y tenía mucho las características del flaco, que es el personaje. Y pues eran las preguntas, o sea, como este joven, pues tan joven y acá, y tiene un acento como, sí, diferente, y qué hace, y exponiéndose, y siempre como súper alegre, ¿no? En su moto. Era el que siempre venía a la casa a traer los domicilios. Entonces, de ahí empecé como a tratar de imaginar, ¿no? De ubicarme en este personaje ya independiente de la vida real y empecé a escribir como un relato, un cuento, como qué sería realmente de la vida de él, qué sentiría, qué pensaría, cómo sería su contexto por fuera de la puerta cuando nos lo trae. Y hablando de lo que estábamos hablando, esto de la virtualidad y un poco de los cursos, sí, bueno, surgió en ese momento el laboratorio de creación de la diligencia libros, que iba a ser un laboratorio virtual, y yo participé en ese laboratorio, o sea, Prohibido Tocarse es hijo de ese laboratorio. En ese momento trabajé con Pedro Carlos Lemus, él fue como mi tutor. Esta era una idea no, pues no muy académica, pero tampoco muy editorial. Estaban ahí como en el término, o sea, él me leía, me hacía comentarios, pero no había como esta idea de te vamos a publicar, ¿no? Aparte éramos un montón de gente y pues no nos iban a publicar, eso fue lo primero que nos dijeron, ¿no? Es como un proceso que vamos a llevar para darles Qué bueno. herramientas, para darle una lectura. Fue muy bonito. De hecho, salimos como un grupo casi como de colegas que incluso todavía yo me contacto con algunos. Entonces, pues, sí, fue un gran momento. Y entonces ya trabajándolo con él y como con entregas muy, muy, eso sí, como muy académicas, como entregas semanales,
fui como nutriendo esto y cada vez se fue pareciendo más como una novela. Y personajes que aparecían de pronto ahí muy, como muy tangenciales fueron cogiendo como más fuerza y entonces ya los fui yo como armando y pensando. O sea, algo que me parece interesante ahí es que a la vez que estaba haciendo esto, yo viví en la pandemia encerrado con mi abuelo y con mi padre. Entonces, casi que la investigación de campo un poco del personaje del viejo la estaba yo ahí viviendo. Entonces me pareció interesante como, sí, como su forma de hablar, como sus preocupaciones, un poco como, sí, como esto, esta ruptura generacional, ¿no? El viejo es un personaje que a mucha gente le ha gustado, pero como por lo difícil empáticamente que es llegar a él. Bueno, y todo eso pues yo lo tenía acá, entonces fui un poco como haciendo eso que te decía, como viendo, sí, mi abuelo siempre hace lo de los crucigramas por las mañanas, sí, entonces un poco fui bebiendo de ahí y apareció pues este personaje del viejo como así como más robusto para que funcionara la novela. Y ya luego Ángel fue como un poco el escape, es un personaje como que me sale a mí más fluido, es un poco parecido al personaje de Tuba Tórax y estaba pensando entonces cómo iban a ser tres momentos y tres personajes, no necesariamente como tan lineales, quería que fuera como algo que encerrara las tres historias y entonces ya ahí fue como que articulé un poco lo que pasa con Ángel hacia el final. Todo esto, como te decía, en pandemia y mirando ahí a ver cómo lo podía hacer eh, para, para que las tres historias pues cruzaran y todo esto, trabajando en el laboratorio. Y además hay otro punto que no hemos tocado, pero que creo que la audiencia va a ver, y es que también en la novela tú desarrollas, Juan Camilo, algo que creo que que está muy bien, y es ya la relación entre el viejo y Ángel, es decir, ya todo un tema que es propio, ¿no? De cómo funciona la relación amatoria entre dos Ujú, personas, lo que entra también en una temática de novela. A mí no me gusta hablar de novela queer, ujú, novela LGBTA, mucho menos de literatura de mujeres, pero sí lo que supone una relación íntima dentro de un espacio en el que uno no se puede tocar, ¿cierto? Que ujú, ahí es donde creo que la novela, eso se lo dejo a la audiencia que ujú. ya lo verá. Juan Camilo, se nos acaba el tiempo, pero hay algo que quiero preguntarte. Tú tienes la experiencia, ya llevas dos novelas, estás en Relata con todo. ¿Qué recomendaciones para empezar a cerrar podrías dar después de la experiencia que ya has comenzado a tener, pero también con la experiencia de estar en Relata, de poder participar? ¿Cómo ves tú que son, digamos, los Ujú. embudos o los momentos más difíciles de personas que están comenzando a escribir y que están comenzando, digamos, a terminar y a cuajar ese primer manuscrito? ¿Qué has visto que podamos echar luces y recomendar? Sí, lo primero es paciencia, como habíamos hablado al inicio, saber que, o sea, no hay realmente mucho afán. En algún momento con Prohibido Tocarse fue como el afán de que es la pandemia, entonces salga ya y resultó ser mejor que no, que saliera posterior, ¿sí? Y eso lo entendí yo ahora, ¿no? Como que ya la gente dice, ay, tan chévere que estás hablando de la pandemia que fue hace, no sé, 4 o 5 años, porque en ese momento la gente como que no quería pensar en eso que estaba viviendo en ese mismo momento. Entonces tiene sus tiempos. Y algo que me parece a mí muy importante es también compartir los escritos, tener lectores de confianza, eso es muy importante. Lo que yo hice, digamos, en la maestría con los talleres dentro de la maestría, o lo que hice en el laboratorio, o lo que sigo haciendo en Relata y en la universidad, es precisamente hacer como ese momento y ese espacio en el que hay una lectura crítica, que uno sabe que no va a ser una lectura ni mediada como por subjetividades, sino que está ahí como para intentar mejorar y para intentar, sí, como no solo señalar los errores, sino también los aciertos y cómo se puede ir construir mejor. Yo tengo un grupo de amigos que también están escribiendo y son unos escritores y escritoras emergentes y nosotros casi cada 15 días nos reunimos y nos leemos, estamos constantemente compartiéndonos y de ahí surge como esta lectura, este ojo externo, y uno va encontrando muchas luces ahí. Entonces, yo entiendo, porque yo estoy con estudiantes todo el tiempo, que hay, por lo general, al principio, un temor a compartir, pero es mejor desde el inicio empezar a compartir e ir construyendo que luego llegar a un concurso y no pasar y no saber por qué,
porque nadie más nunca lo leyó, o a un editor y que el editor te diga que no, ¿sí? Algo que pasó con Angosta es que Alexandra, fue un proceso rapidísimo. Alexandra lo leyó, me dijo, eso necesitará una lectura más y lo imprimimos. Y así fue. Y claro, lo trabajé en el laboratorio, lo dejé descansar como 2 o 3 años, luego lo retomé, se lo di a mis lectores que son mis amigos. Y cuando llegó a donde Alexandra, eh, no sé, no duró más de 2 meses en el que me dijeron el sí y salió el libro. Contrario a lo que pasó con Tubatórax, que sí fue un proceso más de edición mucho más, pues como mucho más largo. Entonces creo que ese es el mejor consejo que yo podría dar. Y están, como tú decías, eh, estas, pues como estas opciones, que ni siquiera todas son pagas. Puede ser la Red Relata. Uno puede escribir a uno de los como a uno de los cursos que hay, para que lo dejen entrar y no tienen ningún costo. Entonces eso podría ser también una buena forma. Y no es que a uno le están enseñando a escribir desde el inicio, pues como, sí, como desde lo más básico, sino que sobre todo es un espacio de lectura colectiva. Entonces eso creo que podría ser el mejor consejo. Me parece que son grandes consejos, Juan Camilo. Muchísimas gracias para terminar ya desde la paciencia, pero también desde compartir y someterse, ¿cierto? Exacto, Exhibirse. sí. Es Sí, decir, sí, claro. mostrarlo, buscar, creo que eso es fundamental y no quedarse esperando a que, bueno, si mi manuscrito les gusta, lo trabajarán y me lo mejorarán, sino que es un proceso que tiene que venir previo, como tú muy bien nos lo acabas de decir. Juan Camilo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Camilo, muchísimas gracias a ti por tener en cuenta, pues por tenerme en cuenta y, como estás diciendo, a los escritores emergentes. Muchísimas gracias por este Son espacio. son fundamentales porque pues aquí nos gusta también ayudar, crear. Soy profesor de literatura, entonces siempre ese Ajá. aspecto pedagógico tiene que estar. Entonces, nada, gracias a ti por contarnos, por las complicidades. Para la audiencia, Juan Camilo Morales, Prohibido Tocarse, editorial Angosta, vayan a buscarla, porque además lo que nos cierras está muy bien. Esto es algo que pasó ya hace algunos años y esas memorias se han ido reposando y van a encontrarse de nuevo ustedes mismos en muchas páginas de esta novela. Así que gracias Juan Camilo por acompañarnos y a todos ustedes, gracias por haber estado acá. Nos vemos en una próxima edición de esta temporada Taller de Palabras. Hasta pronto.